Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Todos necesitamos un proceso. Y leemos el Salmo 142 y leo en Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra de Dios: clamo al Señor, ruego la misericordia del Señor, expongo mis quejas delante de Él y le cuento todos mis problemas. Cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo tomar. Vaya a donde vaya, mis enemigos me han tendido trampas. Busco a alguien que venga a ayudarme, pero a nadie se le ocurre hacerlo. ¿Nadie me ayudará? A nadie le importa un bledo lo que me pasa. Entonces oro a ti, oh Señor, y digo, tú eres mi lugar de refugio. En verdad, eres todo lo que quiero en la vida. Oye mi clamor, porque estoy muy decaído. Rescátame de mis perseguidores, porque son demasiado fuertes para mí. Sácame de la prisión, para que pueda agradecerte. Los justos se amontonarán a mi alrededor, porque tú eres bueno conmigo. Todos necesitamos un proceso, entendiendo nuestro llamado de parte de nuestro Padre Celestial a través de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Entender que somos ungidos por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Los que hemos aceptado el llamado somos ungidos. En medio de esta vida, aún ungidos, necesitamos un proceso. Y es que pasan cosas en nuestra vida que no todo es enviado por Dios. Hay cosas que pasan en nuestra vida producto de malas decisiones. Hay cosas que pasan en nuestra vida producto de también el enemigo quiere hacernos tropezar. Recuerda que la palabra de Dios dice que Satanás, como león rugiente, anda buscando a quién devorar. Él habla de que es nuestro adversario, y un adversario pues está siempre buscando pelea, siempre está buscando conflicto, derrotar al otro. Entonces tenemos una lucha que no es contra carne ni sangre, y eso tenemos que entenderlo, que hay una lucha espiritual. Por eso todo esto, independientemente de donde venga, nos llevan a tener procesos en nuestra vida. Las luchas, los problemas, las dificultades, nuestras necesidades, nuestros vacíos, todo eso necesita un proceso en la vida. Y el rey David escribe este Salmo 142 después de que es ungido y Dios está con él y empieza a hacer grandes prodigios, y a Saúl no le gusta esto. Entonces entra la envidia, entra la rabia, porque él podía hacer más que el propio rey, e intenta matarlo, lo persigue, y David huye a la cueva de Adulam. Adulam significa refugio y apartarse, ciudad de reposo. Esto es lo que significa Adulam. 3 cosas: refugio, apartarse y ciudad de reposo. Todos en medio de cualquier dificultad, ya sea de salud, ya sea financiera, ya sea emocional, ya sea familiar, laboral, en cualquier problema que podamos pasar por nuestra vida, necesitamos un proceso. Y la palabra de Dios nos enseña cómo David vivió este proceso después de ser una persona que aceptó el llamado de Dios y que fue ungida por Dios también, por el Espíritu Santo. Pero que una persona llamada y ungida también pasa por problemas. Pero esos problemas necesitan un proceso, y nosotros en medio de esos problemas necesitamos entender cuál es ese proceso. Y es que veo cómo estos procesos suceden solo dentro de una cueva. Un Adulam, un refugio. ¿Qué quiero dar a entender en este tiempo con Dios para meditar todo el día? Que así como David tuvo un proceso dentro de una cueva, porque él sale de allí fortalecido, también Dios nos está enseñando que en medio de crisis, de persecución, de hambre, de muerte, de enfermedad, sea la dificultad que sea, necesitamos buscar un Adulam.
Necesitamos apartarnos, necesitamos una ciudad de reposo, necesitamos un refugio. Y el Salmo capítulo 9, versículo 9 dice: el Señor es un refugio para los oprimidos y un lugar seguro en tiempos difíciles. Dios nos está diciendo a través de su palabra que necesitamos ir a Él en medio de cualquier problema. Para poder vivir un proceso necesitamos acercarnos a Él. Entonces lo primero que tenemos que hacer, entender, es que aún algunos deprimidos, algunos que se sienten solos aún cuando están acompañados, aún cambiando su identidad para ser aceptados, aún muchos aburridos, muchos sin fuerzas, aún muchos que no queremos avanzar, que ya queremos y decimos: Señor, ven pronto. Necesitamos mientras tanto huir a un Adulán. Fue lo que David hizo, correr y buscar esta cueva y esconderse allí. Realmente Jesucristo es nuestro escondite. Este fue el refugio para David. David no podía ir ni a su propia casa, él no podía acercarse al palacio. Él no podía ir ni siquiera con Samuel, con su líder, su guía, su profeta. Él no podía ir ni siquiera con Jonatán, su mejor amigo, quien lo amaba y lo cuidaba de su mismo padre. Ni siquiera podía acercarse a los impíos. No tenía a dónde ir. Y cuando no hay a dónde ir, solo nos queda Dios. Es triste, pero a veces dejamos de últimas a Dios. Solo cuando las cosas salen mal es que nos recordamos que Dios nos ha dicho que no era esa la forma, que Dios nos ha dicho que no era ese el lugar, que Dios nos había dicho que así no se hacían las cosas. Solo cuando ya no sabemos a dónde ir, cuando ya hemos cometido tantos errores. Y es que Adulán, la cueva, no fue el refugio de David realmente. Cuando lo vemos en el ámbito espiritual, realmente fue Dios el refugio para David, porque fue en medio de la cueva que David encontró la respuesta de Dios para su vida. Allí él está orando y dice: oye mi clamor, parece que le importa un bledo a la gente en mi vida. Y le dice: sácame de la prisión. Él está hablando de la prisión del alma, de la angustia, del dolor, de la tristeza. Pero con una, para una cosa en específico, dice: para que pueda agradecerte. A cuántos Dios nos ha sacado de problemas, de dificultades, pero nos saca de esa prisión, pero no es precisamente para agradecerle, sino para volver a meternos en otro problema más grande o continuar con nuestra conducta. Él decía: sácame de la prisión, pero para que pueda agradecerte. Y él hablaba: los justos se amontonarán a mi alrededor. Y fue lo que pasó. Fue lo que pasó porque Dios lo llenó de justos a su alrededor. Entonces lo primero que necesitamos, entendiendo que necesitamos un proceso en nuestra vida, es huir a Cristo, huir a una cueva, huir a Adulán. Segundo, dice que él allí ora. Dice David: clamé al Señor, ruego tu misericordia. Es la oración de David aquí dentro de la cueva de Adulán. Huimos a Cristo, pero tenemos que orar, tenemos que hablar con Él. Recordemos que una persona que no habla tiene un problema, tiene una enfermedad. Y una persona, un hijo de Dios que no ora, está enferma. Porque alguien que no hable tiene un problema grave. Necesitamos acercarnos a Dios y orar. Es el segundo paso que necesitamos para llevar un proceso. Primero, llegar a Cristo. Segundo, orar con Él, hablar con Él, contarle a Él. Él es nuestro admirable consejero. Lo tercero que tenemos que hacer es esperar. Entender que Dios responde. Vemos aquí cómo Dios envía a su familia. Pero después le envía a un grupo de personas que David pidió. David pidió que los justos se amontonaran contra él, y le envió a muchas personas que David no escogió, sino que Dios se las escogió para que estuvieran con él. Le mandó endeudados, coléricos, le envió lo que David tal vez no esperaba, pero estas personas
en esos valientes guerreros que lucharon con David y ganaron muchas victorias. Dios sabe quién pone a nuestro alrededor. Dios sabe qué personas pone alrededor de nuestra vida. Y por eso a veces no podemos menospreciar y creer que nada de lo que está a nuestro alrededor nos va a enseñar y nos va a ayudar. Siempre tenemos que entender qué es lo que Dios pone a nuestro alrededor, porque todo no lo pone Dios a nuestro alrededor. Y todas las personas que están a nuestro alrededor no son puestas por Él. Entonces, lo primero, buscar un refugio. Segundo, orar. Tercero, esperar en Cristo, esperar su respuesta, porque siempre pondrá personas, circunstancias a nuestro alrededor que serán para nuestro beneficio. Recordemos que muchas veces nosotros escogemos, pero escogemos mal, como el pueblo de Israel con Saúl. Pero Dios no escoge mal, Dios no se equivoca, y Dios sabe a quién pone a nuestro lado. Todos los que tenían problemas se acercaron a David. Y es igual como David es un tipo de Cristo, porque todos nos hemos acercado con problemas a Cristo. Pero como el acercarse a David y David con la búsqueda de Dios hace que Dios a través de David convierta a estos hombres en tremendos guerreros. Igual cuando nos acercamos a Cristo, Cristo nos convierte en esos también valientes guerreros. Todos necesitamos un proceso en nuestra vida, todos pasamos por dificultades, todos pasamos por luchas, todos tenemos algo por lo que peleamos a diario. Todos tenemos algo por lo que queremos botar la toalla, todos queremos avanzar, todos tenemos algo que nos estanca, todos tenemos algo a lo cual tenemos que tomar decisiones y decir ya no más. Y todos necesitamos un refugio seguro. El Señor es un refugio para los oprimidos y un lugar seguro en tiempos difíciles. Por eso recuerda, busca a Cristo, habla con Él, espera en Él. Y está atento porque siempre pondrá personas y circunstancias alrededor nuestro que vienen de parte de Él para nuestra bendición. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por este hermoso día. Gracias por darnos la bendición de escuchar una vez más tu palabra. Gracias porque cada día tu pan está en nuestra mesa, tu pan espiritual, tu pan emocional, Dios, dando eso que necesitamos para la cárcel también en la que a veces nos encontramos de nuestra alma, de nuestras emociones, de nuestra tristeza, del dolor, de la angustia, de la depresión, cosas que a veces no contamos, cosas que solo tú sabes, cosas que no hablamos, cosas que no decimos, pero que tú sí sabes, Dios. Por eso hoy venimos a ti, Padre, venimos a ti, echamos toda ansiedad sobre ti, echamos toda nuestra vida ante ti. Entendemos que tu yugo es fácil, ligera tu carga. Venimos a ti para descansar, Dios. Gracias por tu palabra cada mañana y gracias por tu aliento. Gracias por ayudar nuestra fe y gracias porque nos das a entender hoy, Dios, que en medio de cualquier problema, mientras estemos conectados con un proceso, saldremos adelante. Porque los problemas no son eternos. El único eterno eres tú, bendito Dios. Y tú tienes la salida para todo. Gracias, Padre, por esta hermosa mañana y por tu palabra y por darnos la bendición de entrar a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.